Bueno, llegada esta instancia, ahora vamos a solicitar a todos los asistentes las preguntas que quieran hacerle a los expositores. Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Lilian Gargiulo, pertenezco al grupo de los comités de ética, pertenezco a 2 comités de ética de la Ciudad de Buenos Aires y mi pregunta está dirigida al doctor Calabró, que le agradezco muchísimo su presentación porque la preocupación que usted manifiesta también es representada por los comités de ética. Quería saber si tenía en cuenta que la Organización Mundial de la Salud ha publicado este año un documento sobre la revisión ética para la vigilancia en salud, que estamos, los comités de ética, tratando de receptar esta normativa y estos trabajos de investigación que tienen características diferentes y que son la base para la toma de decisiones en salud. Así que sí tenía en cuenta eso y que estamos preocupados, lo mismo que usted, con este tema. Sí, bueno, creo que es un tema que debiera dejar por ahí narcisismos particulares de lado en lo posible y pensar como conjunto. Yo empecé a trabajar en esta actividad en ANMAT, cuando se armó ANMAT, y en ese momento hacíamos mucha docencia con la gente que traía los proyectos de distinto tipo, fueran o no de la industria, porque nadie sabía bien qué era cada cosa y leíamos las normas juntos, un poco lo que decía el doctor Lenín Quevedo. Y los dos, digamos, nos necesitábamos, porque tanto para controlar como para que sea de buena calidad o con lo que llegue después que sirva, era mucho mejor. Es muy consumidor de tiempo, pero acompañar durante el proceso. Cuando se puede, eso es ideal. Y después, creo que es muy importante la definición de prioridades. Después de eso, me invitó el doctor Tesler a trabajar en la organización por procedimientos del Comité del Hospital Italiano, que en ese momento no estaba, entre comillas, profesionalizado, porque era más de ética general y lo de investigación tenía mucha historia, muchos antecedentes, pero no tenía procedimientos, ni tampoco auditorías a los centros de investigación de los propios investigadores de la institución. Entonces armamos ese circuito y ahí la mayoría de los proyectos por la actividad docente del hospital no eran de la industria farmacéutica, si bien hay muchos de industria farmacéutica en ese entonces, año 2000. Y merecería un capítulo, una oficina aparte, acuerdos, recursos, cómo coachear a los que quieren investigar, a los investigadores jóvenes, sin patrocinio de la institución, que sacrifican horas de sueño, fines de semana para llevar adelante sus proyectos, pero que los hagan bien. En una oportunidad fui invitado por un congreso del principal hospital de pediatría de Perú que discutían los proyectos de investigación antes de hacerlos. Uno lo presentaba y todos se los criticábamos para mejorarlos antes de que lo hagan. Y bueno, fue una de las mejores experiencias a nivel, digamos, mesogestión de un compromiso, lo hacían en un Sheraton con 4 o 5 salones paralelos, 4 días, un congreso muy importante. Y le daban un lugar a la investigación y a formar, digamos, recursos humanos jóvenes. Hace unos años, en una charla en el ICBA, usamos un papel de la FDA que decía cómo un comité podía redistribuir la evaluación con un comité más calificado de algunos aspectos y los que tenían que ver con la población, hacerlo en el comité local, ¿no? O sea, la relación entre la población que atiende y el comité local, digamos, es importantísima, porque eso a veces, aunque sea más precario, un comité provincial conoce su propia población, hay representantes de la comunidad, uno debiera hacer esfuerzos. A la industria por ahí prefiere hacer uno estándar que acá le cumple todo y tiene bien los papeles y no toma el riesgo de ayudar a desarrollar comités locales. Pero bueno, creo que a nosotros sí nos viene a importar. Y tal vez lo que se pudiera hacer, no sé si cada hospital tiene que tener su propio comité. A mí me parece que sería más rentable, es una opinión personal, que cada hospital pueda apoyar el desarrollo de la investigación y compartir con algún miembro los protocolos que se hacen en más de un hospital y no duplicar trabajo que se podría hacer en equipo y sí poner el foco en ayudar a desarrollar, acompañar en las investigaciones con contenido ético a la gente joven. Pero bueno, es una opinión personal.
Sí, en realidad más que una pregunta es compartir una experiencia. Soy Gustavo de Simone, presidente del SEI, del Hospital Udaondo, del Gobierno de la Ciudad, y en la línea sobre todo de lo que se manifestaba en la última exposición, desde este año decidimos 2 veces al mes, el segundo y cuarto jueves, justamente mañana es una de estas sesiones, hacer talleres conjuntos entre los investigadores, los miembros del Comité de Ética de Investigación, incluyendo el representante de la comunidad, etcétera, y además un experto en metodología y un experto en ética de la investigación en esos talleres, donde se van gestando los proyectos, es decir, facilitar ese diálogo desde el inicio y no al final, donde aparecen un montón de objeciones que se podían haber anticipado y construido conjuntamente. Eso genera sobre todo una situación de aprendizaje interesante. Al principio yo personalmente dudaba de hasta dónde los investigadores iban a querer presentar estos proyectos, sobre todo los seniors, porque la verdad que aparecen comentarios que a veces son críticos, constructivos pero críticos. Y sin embargo comenzaron los seniors, que hay muchos en el hospital, a presentarlo, y sobre esto se sumaron también los investigadores jóvenes, y creo que justamente el diálogo es una posibilidad de crecimiento recíproco y de evitar esa falsa dicotomía en que esto es lo metodológico científico y aquello es lo ético, y donde parece que lo ético se ocupa el SEI. Entonces es toda una farsa, porque después en la práctica el que hace la investigación no es el SEI, es el investigador. Esto lamentablemente está por fuera de los procedimientos operativos y de las regulaciones, de modo que corre el riesgo, al no estar blindado, de desaparecer en un futuro. Pero la verdad es que me parece que agrega un plus muy importante a lo que es reglamentario, que es que después el SEI es el que en definitiva aprueba o no determinado proyecto, pero sobre la base de una construcción conjunta con aportes recíprocos de los participantes. Creo que lo digo sobre todo porque creo que es un ejemplo de algunas de las cosas interesantes que escuchamos esta mañana. Gracias. Muchas gracias, doctora De Simone. Sí, por favor. En respuesta en respuesta al comentario que vos hacías, eso es más para los protocolos observacionales, porque los protocolos con drogas habitualmente son esponsoriados, ¿sí? Y ya vienen con toda una metodología. Eso de la charla con el investigador, de ver cómo se puede hacer y demás, nosotros lo hacemos más en los protocolos que no son esponsoriados, ¿sí? Y que son de tipo observacional. No en los protocolos con drogas, que ya vienen todos con una metodología, con un laboratorio multinacional por detrás y demás. En los protocolos observacionales sí se puede hablar con los investigadores, inclusive nosotros tenemos muchos protocolos en el Hospital Alemán que son observacionales y son con sociedades científicas, que muchas veces las sociedades científicas no se adaptan por ahí a la normativa que tenemos, una normativa que nos respalda, y eso está bueno, más allá de tener una buena relación con el investigador, porque esa normativa nos permite no ir a la discusión sobre determinados temas, sino que hay que respetarle el punto, o sea, no hay mucha vuelta para dar, y es normativa vigente y actual, o sea, fíjate que la de los protocolos observacionales es del 2014, es una normativa nueva, entonces a nosotros nos puede respaldar como SEI para poder exigir determinadas cosas que se deben cumplir. Más allá de la buena relación entre el comité y el investigador, yo sigo considerando que la prioridad la tiene la protección del paciente. Si no, lo protegemos nosotros. Con respecto a las investigaciones, hay muchas investigaciones que se presentan, que no hablo de las con drogas, hablo de las observacionales, que a veces son injustas para los pacientes, los ponen en un lugar bastante difícil, muchas son para el logro profesional, muchas son para competencias entre distintos servicios,
¿sí? El hecho de saber, por ejemplo, a la que vos te referías, ver cómo actúan los profesionales. Yo creo que los profesionales, si tienen que ser juzgados, deberían ser juzgados por un comité de ética totalmente independiente del comité de ética en investigación de la misma institución, y que ese comité sea formado por gente capacitada. Habitualmente la gente que forma los comités no tiene la capacitación necesaria para formar cada uno de los comités. Opinión personal. Muchas gracias, doctora Colicchia. Perdón, discúlpame. Sí. No, lo que yo me refería un poco era sobre los seguros que la normativa exige, como que si todos los estudios fuesen estudios, ensayos clínicos, en donde ahí hay prueba de fármacos y desde luego que hay intervención. Pero cuando el estudio no es intervencionista, claro, según la normativa para Río Negro tenía que tener un seguro, a cualquier todo tipo de investigación. Entonces, me parece que ahí es, tenemos que ser sensatos, y más allá de que uno es miembro de un comité de ética de investigación, uno puede caer en la burocracia. Pero ¿por qué no? ¿Por qué no puede caer en la burocracia? Si son normas y normas y normas, es una ética predominantemente deontológica, es muy fácil caer en la burocracia. Es más, está elaborada por burócratas. Y los miembros de la Organización Mundial de la Salud, ¿qué son? Sino burócratas. ¿Son necesarios? Sí, son necesarios, yo no digo que no, pero eso no quiere decir que uno no puede caer en el otro extremo, porque a veces cae en el otro extremo. Y efectivamente hay estudios que vienen de afuera, que ya están estructurados y todo lo demás. Ahora, si están estructurados, si el comité de ética dice, más allá que esté estructurado, no estoy de acuerdo con esta forma de estudio, bueno, me parece que está bien que también así lo sea, ¿no? Porque creo que para eso está el comité. Gracias, doctor Quevedo. Doctor Calabró. Sí, quería remarcar del colega del Hospital Udaondo, bueno, que es un hospital que hace mucha investigación. El doctor Basser, que en ANMAT en su momento preconizaba hacer reuniones con industrias farmacéuticas, comités de éticas. Yo trabajaba en seguridad de ensayos clínicos en esa época, y poner al otro en el rol de uno. Le dábamos un expediente prototipo con un problema que encontramos, con la sistemática de revisión, como si fuera un examen semiológico para los médicos. Y bueno, perder la oportunidad de compartir algo, de compartir valores, herramientas, entender los intereses del otro, ser empático, perder esa oportunidad y conocerse en el momento del conflicto es una pérdida de oportunidad, valga la redundancia. Y se pierden muchas oportunidades. También de hacer estudios de valor para la salud, porque por ahí no vienen en el estándar que uno les es más cómodo evaluar. Y no sé si es ético eso, esa pérdida de oportunidad como praxis, digamos, de evaluador ético, digamos, ¿no? Pero bueno, muchas gracias por compartir el ejemplo. Yo creo que es un camino que siempre da resultados en todos los órdenes de la vida. Conocer a alguien en una situación antes de tener mayor conflicto siempre nos mejora. Buen día. Mi nombre es María Luján Calcaño y pertenezco al Comité de Ética de Investigación del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez. Le quiero hacer una pregunta a la doctora Colicchia y en general a todos. Nosotros tenemos en general un problema cuando vienen los protocolos de las grandes farmacéuticas, que no logramos que venga el párrafo de que se establecerá, de que se proveerá al paciente que participa del protocolo del post-tratamiento, de la provisión de la droga post-tratamiento, la que esté en estudio o la que haya resultado beneficiosa, para lo cual ANMAT tiene un párrafo. Entonces, lo único que logramos, como los protocolos vienen desde afuera, esas carpetas así gigantes, que el investigador principal presente una carta compromiso, comprometiéndose, pero en realidad es él el que se compromete, es el que se pone responsable de la provisión. Entonces, siempre estamos como amenazando, por favor, que logren que el laboratorio ponga el párrafo. No logramos, siempre nos tenemos que conformar con la carta de compromiso. ¿Cómo se procede? ¿Cómo proceden ustedes? Era siempre uno de los temas que se nos presentaba como problema. La reglamentación vigente es clara también en eso, ¿no? Donde se exige que se aclare la reglamentación del ANMAT, ¿no? Los que nos regimos acá en Gobierno de Ciudad, como usted que pertenece al Hospital de Niños.
más allá de que nosotros somos hospital privado, es la misma reglamentación para los dos. La reglamentación lo exige, nosotros exigimos en una de las observaciones que lo pongan. Muchas veces todo es transcripción del idioma inglés al español. Entonces, en el protocolo ellos eso no lo van a modificar porque el protocolo rige para, estamos hablando siempre de protocolos con drogas y no observacionales, ¿no? El protocolo rige para todos los países. La única diferencia es que, bueno, que para nuestro país está escrito en español. Sí lo exigimos en el consentimiento informado. En el consentimiento informado exigimos todo lo que refiere a la reglamentación más aquello que nosotros consideramos que debe estar. Ejemplo, esto lo exigimos, no lo ponen, no se aprueba directamente. En el hospital alemán el protocolo no se realiza. Terminan siempre poniéndolo porque a ellos les interesa, por ejemplo, en el caso nuestro, que el hospital participe de ese protocolo. Otra cosa de las que nosotros exigimos, ellos ponen términos, más allá de problemas de redacción que tienen notablemente, ustedes se reirán, pero faltas ortográficas, redacción de un párrafo o de una oración mal redactado, porque como hacen el pase del inglés al español, lo traspasan igual y queda una redacción totalmente incoherente. Bueno, hasta eso nosotros le pedimos, porque creemos que algo que tiene que ser a nivel profesional no debe tener esos errores y el paciente lo tiene que entender de forma clara. Otra de las cosas que siempre pedimos es que ellos siempre ponen el personal de investigación, ¿no? Ellos no ponen investigadores y subinvestigadores, no. Ellos se manejan en forma genérica, ponen personal. El personal puede ser mucho del que participe, desde el extraccionista hasta el médico, tanto sea investigador como subinvestigador y demás. Entonces, también le pedimos que corrijan y le ponemos página por página, ¿no? En donde nosotros queremos que corrijan eso, equipo de investigación, personal de investigación, que son términos muy amplios, muy abarcativos y que no quieren decir nada, en definitiva, ¿no? Porque muchas veces ellos ponen que le refieran los síntomas al personal de investigación. Si yo me pongo a ver el personal de investigación o el equipo de investigación, también estaría la enfermera que administra, gracias porque estaba contestándole a ella. En el personal de investigación o equipo de investigación también está la enfermera que está administrando determinado medicamento, ¿no? Quimioterápico o no quimioterápico. Y creemos que no es el personal adecuado para recibir la sintomatología que refiere el paciente. Inclusive también hacemos correcciones en cuanto a correcciones simples, pero en cuanto a ellos a veces nombran una determinada patología sin explicar la patología. El paciente que lee el consentimiento no entiende que el síndrome de tanto. Bueno, entonces pedimos aclaración de todo eso. Sí, es muy fácil. Si ellos no ponen y no toman en cuenta todas las observaciones que nosotros realizamos y no se le realizan las modificaciones pertinentes a los consentimientos, ¿sí? El protocolo no se aprueba. Y en definitiva a ellos les interesa. Entonces exigimos que se hagan. Y algunas exigimos inclusive transcribiendo el artículo de la normativa vigente, que es muy clara, la 6677 del 2010, es una normativa muy clara que va respaldando cada una de las observaciones que nosotros realizamos. ¿Contesté? Gracias. Igualmente me parece que es un tema de muy difícil solución, por lo menos de parte del Comité de Ética en Investigación, porque el laboratorio o el investigador principal puede avenirse y aceptar a administrar la medicación. Ahora, supongamos que lo hace durante un mes, 2, 3, y después deja de hacerlo. ¿Con quién se queja el paciente? Al Comité de Ética en Investigación. ¿Cuánto tiempo tendría que vigilar el Comité de Ética en Investigación que le sigan administrando la medicación, sobre todo en aquellos tratamientos que son, no digo de por vida, pero bueno, crónicos? Para el comité es muy difícil eso, de vigilar. No, con monitoreo se hace. ¿Cuánto tiempo? El tiempo que sea necesario. Nosotros hemos monitoreado protocolos durante años. No, una cosa es monitorar, pero ya terminó el protocolo. A posteriori, el control de efectos adversos y demás, nosotros lo seguimos monitoreando. Somos muy...
a pesar de que se sabe que los comités de ética en investigación, obviamente que no tienen el cobro que tienen los investigadores, ¿no? Como vos bien referías hoy, y todos sabemos, los que participamos, que los cobros de los investigadores de protocolos de multinacionales son cobros, como vos bien referías, de 3 cifras y en dólares, ¿no? No en moneda nacional. Nosotros somos muy obsesivos, si querés llamarlos, pero en monitorear tanto el protocolo que está activo como aquel protocolo. Por ejemplo, protocolos donde se implementó tecnología médica, ¿no? Nosotros tenemos protocolos donde se ha implementado tecnología novedosa en medicina. Los protocolos, ejemplo, protocolos para pacientes obesos con técnicas, ¿no? Para obesos y diabéticos y demás. Y después nosotros seguimos el seguimiento de esos pacientes, que nosotros los tenemos todos enumerados, seguimos el seguimiento una vez finalizado el protocolo. Porque a nosotros nos pasó hace muchos años que una vez el protocolo que comenzaba en Estados Unidos con una técnica para obesidad, con un bypass gástrico de determinada manera, de repente Estados Unidos resolvió cortar el protocolo. ¿Y nosotros qué hacíamos con todos los pacientes que teníamos bajo protocolo? Exigimos que se hicieran cargo, esto estaba con un seguro, exigimos una prórroga de seguro, exigimos a los investigadores, fue una lucha bastante ardua, pero para hacer todo el seguimiento como correspondía. A mí no me importaba que Estados Unidos dejara, viste que una de las cosas que siempre se dice es, bueno, el patrocinador puede dejar el protocolo o puede cancelar el protocolo en cualquier momento. Y bueno, nosotros exigimos y las cosas se cumplieron. Sigo diciendo, nosotros tenemos que proteger al sujeto de investigación. Todo Gracias. comité se supone que tiene que tener la capacidad operativa, para cumplir con la ley, de decir cuántos protocolos están abiertos, cuántos están cerrados, qué informes de cierre están pendientes. Respecto al tema de la carta de compromiso, un problema que se daba en ANMAT o en la industria farmacéutica era cuando uno evaluaba el cumplimiento de las cartas de compromiso y qué hacer. Entonces, si vos tenés un comité que audita los centros y después cuando encontrás los incumplimientos, es un problema, es agrandar un problema futuro. Lo ideal sería ser lo más restrictivo posible en cuanto a esas cartas de compromiso y realmente tener la capacidad de controlarlas en esos casos y no dar por cerrados los estudios, porque puede uno exponer al comité, a la institución y al propio investigador, que no es el sponsor, ¿no? Es muy complejo. Gracias. Sí, me vuelvo a presentar. Silvia Santos, yo trabajo en un hospital pediátrico de derivación y lo que nos pasa es que recibimos muchas veces protocolos con propuestas de recolección de datos por WhatsApp, por ejemplo. ¿Y qué problema con la confidencialidad? Entonces quería ver qué opinaban ustedes de esto de las tecnologías que son tan difíciles de mantener la confiabilidad en los protocolos. Y la segunda cortita pregunta es cómo manejaban los consentimientos informados en encuestas telefónicas, cómo era la forma de registrar el consentimiento, cómo lo manejaban ustedes. Bueno, la tecnología es una realidad, hay que buscar la forma. Aquí se presentó hace 2 años, o un poco menos, un modelo de una tablet que le daban a los pacientes que era un consentimiento electrónico. Bueno, también tenía algunas ventajas. Por ejemplo, la influencia indebida del investigador cuando es un médico de cabecera. Claro, hay que guardar todos los recaudos para que no sea identificable el paciente, ¿no? Pero bueno, tal vez un WhatsApp habría que reenviarlo a un mail, imprimirlo, anonimizarlo y en la historia clínica que quede no anonimizado o en el archivo del estudio si fuera epidemiológico y lo que uno exporta en los datos que esté anonimizado. O sea, tenemos que trabajar. Pero bueno, es el mundo en que vivimos. Nosotros no aceptamos todo lo que sea por informática. Para lo que es completar encuestas, o sea, si es un protocolo de relevamiento, si es prospectivo con vista de historias clínicas, bueno, si no hay mayor problema, no pone en riesgo determinados datos y demás, no hay ningún problema, no se necesita consentimiento. Si es un protocolo prospectivo, sí vamos a necesitar consentimiento. En los protocolos observacionales, el paciente tiene que firmar sí o sí el consentimiento informado. La web y todo eso, no. En los protocolos
con drogas, en un determinado momento hay comunicaciones telefónicas, ¿sí?, para evaluar el sobrevida de los pacientes. Entonces, ahí sí, pero nosotros exigimos, y queda constancia en el consentimiento, que el que hará, en referencia también a lo que contestaba antes, el que hará el seguimiento telefónico del paciente tiene que ser el investigador principal o el subinvestigador. Nada de equipos, nada de... ¿sí? Limitamos. Buenos días, soy Margarita Boya y le quiero preguntar al doctor Eduardo Charró, que nos presentó esos protocolos y esos lineamientos de normativas éticas a cuidar tanto en el trabajo del laboratorio como en la publicación. ¿Qué penetración cree usted que puede tener esto en los investigadores jóvenes y cómo evalúa el futuro de que los investigadores también reflexionen y trabajen sobre una cuestión ética, sobre una ética de su trabajo? Sí, la pregunta es muy pertinente porque, a ver, una cosa es lo que puede observarse en instituciones con investigaciones en medicina, ¿no?, donde ya es prácticamente una costumbre el llegar a consentimiento informado, pero sin embargo en el resto de las disciplinas prácticamente no se tratan estos temas. Más aún, hoy meditaba mientras transcurría este simposio, que yo creo que sería importante que en toda institución que hace investigación científica, cualquiera de las que tenemos actualmente en el país, dentro de los seminarios que normalmente desarrollan durante el año, exista un par de seminarios anualmente que traten el problema de ética en investigación, ¿no? Todo entra por cultura, por educación. Y si no hay quien se los da, bueno, hay que tratar, así como ustedes anualmente hacen este tipo de intervenciones, bueno, eso tiene que llegarse también a los laboratorios de investigación del sistema. No digo, bueno, a todos, pero más en aquellos no relacionados con las ciencias médicas. Jorge Manrique, soy coordinador del Comité de Bioética del Hospital Eva Perón, de la provincia. Vale la pena, creo, para la reflexión y también para la promoción de todas estas cosas, recordar que el Comité de Bioética está en defensa del más indefenso, que es el paciente. Que la función del Comité de Bioética es absolutamente vinculante respecto de la investigación, porque no podría ser de otra forma, que muchas autoridades se olvidaron de que esto es vinculante y que por distintos motivos fuera el que los puntos suspensivos los llenen ustedes, aceptaron investigaciones que no habían sido más que observadas por el comité por distintos motivos y que las llevaron adelante igual. Por lo tanto, es muy difícil sembrar esa idea de buena calidad cuando no se persigue la buena calidad desde el principio. Y recordar también para todos, sobre todo para los más jóvenes, que la bioética tiene su puntapié inicial en lo que se citó acá, que es la experimentación sobre seres humanos mal hecha y abusos, y que desde el 48 hasta el 78, la ciencia, nosotros, nos permitimos la moratoria de no aplicarla, porque hicimos lo que quisimos, y de ahí hasta ahora seguimos modificando placebos, permisos, consentimiento y lo que fuera, de acuerdo a intereses variados. Respecto de los seguros, se puede incluir, como decía la doctora, la exigencia en alguno de los documentos que habilitan la investigación, que se le aclare al paciente qué es seguro y hasta dónde lo cubre, porque es muy fácil. Cuando es una institución privada jamás lo va a autorizar si no hay un seguro, nunca. Cuando es pública no importa porque lo paga el Estado. Entonces la gente autoriza cosas que generan riesgo institucional porque lo paga el Estado. Lamentablemente lo paga primero el paciente y después todos nosotros. Entonces creo que vale la pena que todas estas cosas que parecen tan feas en relación con los investigadores, que cumplen con todo lo que se dijo acá, enojos, tensiones, siempre presentan tarde, siempre quieren antes de ayer lo que pidieron mañana, y cuando se les pide aclaración no las quieren hacer porque les resulta molesto, que pongamos las cosas en su lugar para poder trabajar
de común acuerdo en pos del paciente, que ese es el objeto de la medicina y de la investigación sobre seres humanos, porque todo lo demás es verso. Todo lo que anduvo mal quedó siempre en algún lugar donde la mayoría de los laboratorios no lo publicaron, casualmente. Así que creo que vale la pena eso y creo que la reunión fue buenísima. Les agradezco. Lo que quiero comentar y también preguntar la opinión de todos los miembros de comités de ética es qué opinan de un caso tan resonante en los últimos días donde un médico de la Universidad de Harvard publicó 31 trabajos sobre los efectos beneficiosos del implante de células mesenquimatosas para el tratamiento del infarto de miocardio. Universidad de Harvard, médico muy famoso, 31 artículos en revistas prominentes. ¿Qué pasó con el comité? Y fue un fraude fenomenal. Esa persona fue echada, los colaboradores del mismo dijeron que los datos no habían sido aprobados por ellos, que esta persona hizo totalmente un fraude. ¿Qué pasó o qué opinión tiene usted del comité de ética de Harvard que dejó pasar 31 trabajos de esas características? Es una piedra en el zapato esta pregunta, ¿no? Pero bueno, es un caso muy importante. Se lo digo formalmente. Por algún motivo, tanto Marcia Engel como su heredero en el comité editorial de New England renunciaron a New England. Hicieron publicaciones espectacularmente buenas, de las cuales algunas están en castellano y se puede leer. Marcia Engel, cómo nos engaña la industria farmacéutica. Está editorial Norma, si no me equivoco. Tengo una versión digital, se las ofrezco. Está muy bien, es muy interesante, es muy sustancioso lo que dice allí para leerlo. No todo es malo, pero ni tanto es bueno todo. Entonces, la única explicación es esa, y lamentablemente, por algún motivo, Lancet inició acciones contra todo el resto de las revistas cerradas y por suscripción cuando empezaron a publicar, aún en New England y el JAMA, cosas que no son muy explicables. Hay una página que se llama nogracias.eu que hace todas las semanas en castellano, hay también en inglés, ahora no me acuerdo el nombre, la que publica en inglés, a lo mejor ustedes la pueden citar, donde están todas las publicaciones y el análisis crítico de esas cosas, pensando que el dinero es un poderoso señor. Y ahí está la explicación. Solamente se puede explicar una caja de esa magnitud con una empresa atrás de tanto poder económico que se lleva puesto al investigador, al comité y a la misma universidad. Porque eso no es un error de un comité. Eso tiene que haber un poderío económico atrás que facilitó y hizo que haya todo un engranaje para después promover la venta de determinada tratamiento, ¿no? O sea, es por dinero eso, no hay otra explicación. Tomando lo que dice el doctor Mañasco, o lo que decía la doctora del alemán, todas las regulaciones son un legado. Salen de un principio que podríamos llamar simplificadamente de acción y reacción. Más regulaciones, más problemas y más estafas. Por eso hubo que generarlas. Y Estados Unidos es los que más experiencia tienen en este tema de las estafas, por eso necesitaron más regulaciones. El que le gusta explorar esta área detectivesca de la investigación clínica, otro caso muy interesante es el de Robert Fides. Cada pocos años hay algún caso así célebre. Necesitaba bacterias con cierta genética para probar un antibiótico y las compró a un laboratorio de biotecnología y estiraba algunos esputos que daban positivos y otros los mezclaba con las bacterias compradas. Después, bueno, fue muy difícil descubrirlo, pero bueno, para eso estamos, ¿no? Esto pasa todos los días, una actividad profundamente humana con lo que eso significa y bueno, creo que hay que revalorizar las regulaciones, que es no caerse con la misma piedra o que sea un poco más difícil, por lo menos. Un comentario nada más. Yo quería compartir. Nosotros hemos tenido también problemas. A veces la culpa no la tiene el comité de ética, ¿no? En investigación, porque por ahí no aprueba el protocolo y uno después se entera que ese trabajo fue presentado
en un congreso internacional o fue publicado en una revista científica. Muchas veces los culpables son los responsables del congreso que no pidieron la consabida aprobación de un comité, y son los de las revistas que tampoco pidieron la consabida, porque para cada publicación de un trabajo de investigación y demás, tiene que tener la aprobación de un SEI. Muchas veces no son pedidas, y por eso ha pasado. A nosotros nos pasó hace unos años no muy lejanos atrás, con un protocolo que no aprobamos, observacional, de un investigador del hospital, un investigador importante y demás, que nosotros no lo aprobamos, y que después, como Buenos Aires, a pesar de ser muy grande, es muy chica, todas las cosas uno se va enterando, y surgió ese trabajo que nosotros no habíamos aprobado. O sea, no entiendo cómo formó parte de un congreso serio, de una sociedad científica, ¿no? Y apareció el trabajo que nosotros como Comité de Ética en Investigación no lo habíamos aprobado porque no lo consideramos ético. O sea que... Mi nombre es Cecilia Campos, pertenezco al Comité Central de Ética en Investigación y fui presidente del Comité del SEI del Hospital Muniz. Quería compartir con ustedes mi experiencia respecto a la defensa de un paciente que tuvo una enfermedad micótica, que por más que exista la disposición 6677, la ley 3301, a mi parecer, es un poco laxa en cuanto a los beneficios post-estudio, porque dice que tenés que presentar un informe del médico investigador, que eso lo hizo el médico investigador, diciendo que es la única alternativa posible y digamos que también resultó beneficiosa esa droga para el paciente. Con ese informe recién del investigador pudo acceder a la medicación, porque la ley 3301 está por encima de la disposición. Entonces, que por más que esté la disposición, se tienen que amparar por la ley en ciudad, ¿no? Estamos hablando de Ciudad de Buenos Aires y hay que hacer todo ese, la instancia del comité tiene que hacer ese seguimiento para que la persona acceda a la medicación. O sea, se tienen que cumplir esos dos requisitos. Por eso digo que a mi entender es un poco laxa, porque tendría que ser beneficiosa y punto, pero no, hay que hacer todo el informe del investigador y ver que no haya otra droga que suplante la droga esa. Obviamente, si está en un protocolo de investigación, esa droga lo que se tiene que probar es que es más efectiva que la medicación que está obviamente para ese tratamiento en la actualidad. Es el único tratamiento disponible, eso dice la ley. Es bastante complicado eso. No, único tratamiento que la ley dice único tratamiento que haya sido efectivo para el paciente. Entonces, si el tratamiento fue efectivo para el paciente, inclusive el ANMAT dictó una nueva disposición que respalda la solicitud de la medicación habitualmente en medicación que está en el exterior para realizar la importación de ese medicamento. Nosotros ya lo hemos hecho con varios pacientes, sí, con drogas oncológicas. A veces los colegas tienen vergüenza de reclamar al sponsor. Los sponsors grandes en general, lo más barato es cubrir todo y después averiguar, por el daño de imagen global que les puede hacer. A veces no están bien repasados los circuitos. Solo eso, no sé cómo es ese caso. Buen día. Marta Vilensky, soy coordinadora del SEI del Instituto Roffo de Oncología, de la UBA. Con respecto a lo que vos comentaste, a nosotros nos pasó lo mismo. Fuimos súper estrictos y somos muy estrictos, devolvemos los protocolos que no acordamos, pero por ejemplo, nos pasó de un protocolo que hemos rechazado y que por supuesto va a ser presentado en otro congreso, como vos decís, porque fueron a otro comité que fue mucho más laxo y le dieron el ok y corrió. Yo creo que es hora que realmente nos pongamos seriamente los comités a hacer una red en la cual figuren los protocolos que están circulando, cuáles han sido rechazados y qué es lo que está pasando, porque si no, ya sea la industria o no la industria, va a seguir haciendo eso.
Cuando hay dictamen disímil interviene. El tema es que muchas veces los comités rechazan y no le informan al comité central de Cava. Sí, bueno, yo te puedo hablar de Cava. El ROFO está por acreditar en el comité central, pero en general, bueno, también podrían trabajar. O sea, yo también trabajo en Bacareza, que es de la UBA, y estamos tratando de acreditar ante el central, pero porque es una entidad autónoma la UBA. Pero bueno, lo que digo es que como representante, lo tengo que decir de Cava, es que cuando hay dictamen disímil, el tema es que muchas veces no registran los rechazados y no podemos interceder entre los dos comités. No estamos en conocimiento de eso. Los escucho y les agradezco muchísimo a todos, a ustedes que expusieron y a los que hicieron las preguntas que en lo personal me ilustraron, porque yo soy abogada, no soy médica. Justamente a vos la publicidad registral del rechazo, que es lo que no existe, es lo que te va a dar la única garantía de la no oponibilidad en otro escenario deontológico, en otra comunidad. ¿Por qué? Diciendo que el SEI no le comunica al central, entonces no tenemos forma de saber lo que está pasando, pero lo deberían hacer, no lo hacen. Correcto. La disposición está que tienes a los aprobados y los rechazados. Claro, justamente la característica es la naturaleza que vos le das al finiquito, ya sea a través de un rechazo o a través de una aprobación por su consecución final, que inclusive el suministro de la droga forma parte de todo ese proceso, y el derecho mismo y el dictamen que te requiera el médico, porque acá hay una cuestión macro y sistémica que es la opinión del comité, estricto como se torne, inclusive para los seguros, porque considero que los seguros son estructurales y deben ser exigibles, es una opinión vinculante. Es una opinión vinculante porque en tanto y en cuanto yo le atribuyo una característica ejecutoria a esa decisión, puedo exigir si entraste o quedaste rechazado. En una hipoteca, mira lo que te voy a poner, vos sabés que no vas a comprar una propiedad porque el registro de la propiedad te va a decir que está hipotecada. Imagínate para una propiedad que poco importa. Imagínate para algo que va a tener un impacto en la dignidad de la persona, que es el objeto esencial que uno está cuidando en un ámbito como este académico, que es la ética biomédica. Eso nada más. En la falla, que es al menos lo que yo estoy estudiando, es la falta de publicidad registral con respecto a las decisiones que toma ese comité. Y el rechazo la hace sustancial, porque si la ciencia es un conocimiento generalizable y esa es la naturaleza, la plusvalía que va a tener para el ser humano y para las generaciones que vengan, saber que además trabajaron un montón de profesionales en la decisión de eso, porque no se toma en forma arbitraria, saber que esa decisión no fue aceptada y fundarla en las proporciones de esa negativa es lo que le da garantía a todo esto, y hacerlo público, indudablemente. Es que estoy de acuerdo, justamente me adherí a esto porque me pareció que vos lo que querías hablar era de una publicidad más allá de una comunicación. A ver, un step más arriba. Perdón, el Comité de Ética Central nos exige a todos los hospitales a presentar un listado de los protocolos que nosotros tenemos. O sea, el comentario era de que no, y nosotros rendimos cuentas al Comité de Ética Central. Periódicamente se da un listado de todos los protocolos aprobados en el hospital. Pero ese registro centralizado es solo para Cava. Si alguien va Sí, estamos hablando de Cava. Bueno, pero estamos hablando de Cava. No, eso sí. Pero ella hablaba de Cava, yo hablo de Cava. Bueno, muchas gracias a todos, gracias a los expositores, gracias a la gente del Consejo. Los invitamos para el 5 de diciembre, que es el nuevo seminario, que es sobre el tema inteligencia artificial. Los esperamos.